Hola, les saluda cordialmente la profesora Carla Merón, quien estaré con ustedes desarrollando los modelos teóricos de la supervisión. La supervisión tiene varios modelos que podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra gestión. Vamos a tratar aquí algunos de los más importantes y que hemos eh, considerado a lo largo de la labor de la supervisión. La supervisión como inspección tiene algunos factores importantes o elementos importantes como es la fiscalización y el control. Este modelo se centra en el control que debe de haber en las escuelas y el profesorado. Ya este tipo de modelo ya no se está usando, aunque personas de la vieja guardia todavía lo utilizan, ¿verdad? Y se ve al supervisor con un perfil totalmente burocrático, donde es meticuloso, donde ve que siempre está muy pegado a la normativa y a los procedimientos administrativos, pero sin embargo el asesoramiento que debe dársele al docente no se le hace. Entonces, lo que crea algunas críticas y autocríticas de este modelo en cuanto a su estructura y de algunos profesionales que a la fecha todavía lo utilizan. Lo más importante es que se debe ir reconociendo la facilidad o la necesidad de evolucionar de este perfil o de esta forma de llevar la supervisión a un facilitador de cambio. Entonces, así iniciamos, ¿verdad? De alguna manera, hace muchos años, lo que fue la supervisión. Luego tenemos el modelo de Hawking y Schultz, que enfoca la supervisión como un proceso entre el supervisor y el supervisado. Se crea una relación de confianza para que se pueda llegar a la autorreflexión y el aprendizaje mutuo. Ya este es un modelo más desarrollado, más elaborado, más estructurado en sí, que permite hacer esa aprendizaje, pero también desarrolla confianza con la persona que lo va a hacer. Es importante recordar también que los supervisores inmediatos en un centro educativo de un docente es el director. Entonces, muchas veces este modelo se desarrolla y el supervisado no se da cuenta que está siendo supervisado. Entonces, es importante este modelo. La supervisión como producción. Se ve o se toma como referencia a la escuela como una empresa donde de alguna manera u otra crear una gestión científica donde al final se va a tener un producto, pero este producto va a ser aquellos chicos que van a salir con obteniendo los derechos fundamentales a aprendizaje mínimo de ese grado. Ese es el producto que nosotros tenemos y aquí lo que vamos a valorar más es la eficiencia y la rentabilidad. Saber que el docente fue eficiente a lo largo del año escolar. El docente pasa a ser visto como el técnico de esa empresa donde su producción es lograr desarrollar el estudiante a sus máximas capacidades y habilidades. Entonces es importante también poder hacer esa relación con el docente. Se cree que cuando se trata de la supervisión como producción, hay una desvinculación total del currículum y la enseñanza, ya que queda responsable de algunos especialistas y a veces hasta de la política. Entonces, es importante
ver a la supervisión como lo que es un acompañamiento de los saberes. El modelo Proctor se basa en tres elementos fundamentales que son la normativa, la formativa y la restaurativa. En la normativa se asegura el supervisor de que el supervisado, disculpe, cumpla con los estándares y procedimientos establecidos. Es aquel supervisor que llega al aula y le pide al maestro, al docente, su cuaderno único, su libreta, su planificación, sus unidades, ¿verdad? El cuaderno de estudio del niño que deben estar ahí, ¿verdad? Y va a ir aplicando esa norma y va a ir revisando, pero también va a ser la parte formativa, aquella parte formativa resulta ser que es la guía y el apoyo donde el docente va a, va a manifestar cuáles son sus habilidades y si tiene conocimiento de lo que se está tratando, ¿sí? Entonces es importante que el supervisor vea que sea una guía para este docente. Y por último, la parte restaurativa, el supervisor le brinda un apoyo emocional para que el supervisado pueda procesar las dificultades y el estrés. Cuando un docente va a ser supervisado, por lo general siempre hay un poco de estrés a ver qué es lo que se le va a decir o porque ya está predispuesto a que se le va a criticar. Entonces, no es que se critique al docente, sino que se le da pautas, se le da orientaciones para que mejore ese producto final, para que atienda con mejor eficiencia a los niños, que le enseñe la manera correcta de sostener el lápiz, que pueda desarrollar muchas cosas y que a la final el docente se sienta que está apoyado por su supervisor, ¿sí? Entonces, este modelo de Proctor eh, se puede integrar muy bien en nuestros centros educativos y es el que mayormente se desarrolla de manera inconsciente, ¿sí? Porque lo hacemos, pero no sabemos el modelo que estamos desarrollando. Entonces, este modelo se conoce como el modelo Proctor. La supervisión clínica, a pesar de que la observación clínica nace de la parte científica, ¿verdad? Es importante decir que que la supervisión clínica parte de la observación. ¿Qué observa más que nada? El comportamiento del docente en el aula, cómo es su tono de voz, cómo se expresa con los niños, cómo maneja el control de grupo eh, con sus niños, si tiene dominio del grupo, si tiene técnica para aplicar disciplina y a la vez que todos estos elementos también se beneficien o se unan para lograr el beneficio en su enseñanza, porque es muy difícil desarrollar un aprendizaje si no hay control de grupo. Entonces, también aquí se hace un análisis y un feedback que incluye ese, ese, esa relación que debe haber entre el supervisado y el observador. El supervisor se va a sentar y va a ver y va a ir analizando cómo es el comportamiento tanto del docente como de los niños, recordando que cuando llega por primera vez una visita al aula, pueden pasar dos cosas, o que los niños se porten muy bien o que los niños se porten muy mal. Entonces, es aquí donde el supervisor debe tener esa habilidad para ver si realmente es el comportamiento per se de los niños
o es una reacción a la visita que están teniendo en este momento. Entonces, la supervisión clínica lo que busca es siempre mejorar esa forma, esa manera de la enseñanza a través de la observación, del análisis, del feedback, pero sobre todo un objetivo de desarrollar profesionalmente a los docentes, ¿sí? A veces no necesariamente el supervisor tiene que ir a hacer una visita formal con acta y todo lo reglamentado. Simplemente con ir al aula, visitar, saludar, está haciendo una supervisión clínica. Estoy observando ese ambiente para después yo hacer ese feedback con ese docente. Entonces, la supervisión clínica se desarrolla comúnmente en nuestros centros educativos. Lo único que no sabemos que la hacemos y que se denomina supervisión clínica. El método de Kadushi tiene elementos importantes como es la administración, el apoyo y la parte educativa. Primeramente, en la administración, el supervisor trata de que el trabajo se realice de manera eficiente y efectiva. También le da ese apoyo emocional al supervisado para procesar todas las dificultades que se le pueda presentar a lo largo del día o cuando está desarrollando su clase. Y también el supervisor facilita ese aprendizaje y el desarrollo de habilidades del docente. Es muy importante cuando se va a hacer la supervisión en aula, sobre todo, que el docente sienta ese apoyo que debe tener de parte del supervisor. Todavía en Panamá nos falta mucho por trabajar en cuanto a la imagen que tienen algunos docentes sobre el supervisor. Ven al supervisor como un ente de castigo y en realidad ese no es el rol del supervisor, sino es tratar de dar un apoyo, un acompañamiento donde se facilite el aprendizaje para el triángulo denominado escuela, docente y alumno, porque es aquí donde este triángulo debe desarrollarse y ser perfecto para que haya realmente un verdadero aprendizaje. La supervisión como proceso de desarrollo. Está enfocado este modelo en un enfoque científico que rechaza todo lo que es empírico con lo científico. Aquí se evidencia lo que es posible, ¿sí? Aquí lo importante es lo que yo pueda ver, lo que yo pueda tener, la evidencia que yo pueda recolectar sobre cualquier otra cosa es lo más importante. ¿Que hay una colaboración? Sí, que es la forma de trabajar de la supervisión donde se trabaja en conjunto con ese docente para buscar la comprensión y buscar solución. Por ejemplo, cuando tenemos dificultades que los niños aprendan a reconocer letras, aprendan a hacer trazos correctamente, tenemos que buscar estrategias, de repente a través del juego, que el niño mueva su cuerpo y vea hacia dónde van las letras, cómo se forman las letras, para poder ir trabajando lo que es la parte esta. Y una visión organicista, porque todo va a depender de los elementos micros y macros educativos. Siempre va a estar basado en la organización y va a ser mecánica donde todo el docente participa de una forma cooperativa y democrática, ¿sí?
La supervisión es un proceso. Lo que yo comienzo hoy, debo darle seguimiento en una semana, en 15 días, para ver cómo ha ido evolucionando ese grupo. Bueno, ya yo jugué, ya yo hice masilla, ya yo hice esto, entonces voy a poner una prueba formativa para ver si se ha alcanzado el objetivo propuesto, que era el trazo correcto de esa letra. Entonces, aquí vemos cómo esa supervisión logra su objetivo. El método de Bernard y Gutierrez es posiblemente uno de los modelos que más se está utilizando hoy día en la supervisión, porque tiene el trabajo directo, el trabajo indirecto, la evaluación y la administración. El trabajo directo es cuando el supervisor observa el trabajo que hace y sobre la misma va haciendo la retroalimentación. El trabajo indirecto, el supervisor le da ese apoyo y facilita el proceso de reflexión. Mira, me parece que si lo haces así, te va mucho mejor. Darle ese espacio para que el docente reflexione sobre ese cambio de conducta, sobre ese cambio de estrategia, y luego entonces se lleva a lo que es la evaluación del desempeño y cómo va a ido evolucionando ese docente. Y por último, y no menos importante, el supervisor se encarga de gestionar y coordinar la supervisión. Muchas veces el supervisor debe de ponerse de acuerdo cómo va a ir haciendo este proceso, ¿sí? Bueno, nos ponemos de acuerdo, nos vemos dentro de una semana, haga esta metodología y regreso para ver cómo le fue. Entonces, aquí el supervisor debe hacer esa gestión y coordinación. Entonces, vemos que este es uno de los modelos que más estamos utilizando en esta, en la supervisión en los últimos tiempos, porque ha dado buenos resultados. Lo único que es cuando nosotros aplicamos los modelos, en el momento no sabemos qué modelos estamos haciendo, pero sí hacemos los pasos que tenemos aquí. El modelo Stolberg y Delworth va por niveles. El nivel 1, el supervisado se centra en su propio desempeño y necesita apoyo y estructura. ¿Qué pasa aquí? A veces el docente está tan preocupado por dar lo mejor y estar siempre preparando su material, pero sin embargo, él necesita apoyo para lograr su objetivo, ¿sí? Luego, cuando ya pasa este nivel, llega al nivel 2, donde ya el supervisado va a ir desarrollando confianza y autonomía y va a ir entonces, como quien dice, independizándose. Y cuando ya el supervisado llega al nivel 3, ya está más consciente de sí mismo y integra todo de manera que logra ese aprendizaje efectivo y eficiente en su aula. Aquí es un poco más, depende más del docente que del supervisor. Este modelo casi es muy poco lo que se ve en la práctica del día a día, pero sí se hace. Muchos docentes cuando inicia el año escolar tienen algunas situaciones y usted va viendo cómo poco a poco ellos van a ir cambiando esa estructura. Entonces es importante también. El modelo de Langdon, Hart y Delworth se basa en la evaluación, la autonomía, la identificación y la integración. Evaluación porque el supervisor evalúa el desempeño y el progreso del supervisado. Llega al aula y ve qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y hasta dónde ha ido avanzando el docente.
Aquí también se desarrolla autonomía, donde ya se toman decisiones importantes y hay una independencia de poder seguir trabajando solo, aplicando ciertas estrategias. Y una identificación porque ya se fortalece la identidad profesional del docente y el sentido de ser y se ve de alguna manera la integración entre la teoría y la práctica a través del trabajo que está desarrollando el supervisor, el supervisado. Entonces es importante que todos estos modelos se apliquen de una manera u otra al momento que nosotros vamos a hacer la supervisión, porque de todos los modelos podemos rescatar algo positivo y algo que podamos emplear en nuestra labor diaria. Más que desarrollar un solo modelo, lo importante es poder darle esa orientación, esa autonomía, esa integración, hacer todo de alguna manera donde el supervisado se sienta acompañado. Cambia radicalmente, deja de hacer las cosas que has estado haciendo siempre, empieza a hacer cosas que no hayas hecho nunca. Vuélvete una nueva persona y te sorprenderá. Muchas gracias.